Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea, y hoy estamos acompañados de Edith Barragán, nuestra colaboradora. ¿Qué Hola, tal? Edith. Qué gusto saludarnos después de mucho tiempo. De mucho tiempo. Ya sí, coincidimos. Tú ya habías estado en los programas, pero no habíamos coincidido. No nos había tocado coincidir, pero es un gusto siempre. Te lo decía y lo digo públicamente, lo haces muy bien, lo haces Muchas mejor gracias. que yo, hay que reconocerlo. No. Y bueno, tú deberías de ser la titular de este espacio. Ay, pero... no, claro que no. Claro que no, pero claro, yo creo que esa es la parte bonita de los medios de comunicación, y que nos podemos echar la mano, que podemos colaborarnos, que podemos sumar, y eso creo es lo más importante, ¿no? Y qué alegría coincidir, por fin. Sí. Y queremos platicar justo a un año, más, menos, días más, días menos, de la emergencia sanitaria en México. Se declaró para el día 23 de marzo de manera oficial, de manera nacional, aunque distintas entidades federativas se adelantaron una semana antes, más o menos. Claro. Dijeron, yo no quiero correr riesgos, y cancelaron actividades escolares especialmente, y sí también redujeron mucho la actividad económica una semana antes, y desde entonces estamos viviendo esa emergencia sanitaria, y estamos cumpliendo un año, y por eso queremos reflexionar con los amigos que nos están viendo sobre ese año 1, le pusimos al programa de COVID-19. O debería de ser año 0, no lo sé, porque no sé cómo se cuenten los años en términos de pandemias, de eventos. También creo que la novedad, ¿no? O sea, es decir, nunca nos había tocado vivir algo de esta manera, y pues tenemos que aprenderlo, ¿no? Pero qué gusto estar aquí en el programa, qué gusto que todas las personas que se están conectando hoy, ya sea por radio, por Facebook, por las diferentes plataformas, a quienes nos van a ver de manera diferida, también les saludamos, y pues qué alegría que a pesar de la emergencia y que a pesar de estas situaciones tan complicadas, aquí estamos juntos todos, ¿no? Con el equipo completo de Código Libre ahí en cabina, que también ahí han estado al pie del cañón de este año difícil. Sí, dijiste algo interesante. Para los años censales, por ejemplo, si es año censal o años cumplidos, claro, digamos, por ejemplo, ¿no? Y entonces un niño que no ha cumplido el año es año 0 de nacido, digamos. Ajá. Sí. Y cómo también es importante tener estas, lo que hemos venido aprendiendo, lo que hemos venido también dejando de lado, y cómo también estamos ante retos muy importantes por venir, porque nos falta un buen de camino por recorrer, ¿no? Y que ojalá, ese es mi deseo, es que estas experiencias nos sirvieran como para prepararnos para otros eventos, para otras situaciones, y que no nos agarraran de bajada. Para generar resiliencia. O sea, ha habido varios conceptos sobre una ciudad saludable, una ciudad incluyente o una ciudad resiliente. Y la verdad es que sí, hay que generar esos mecanismos para hacer sociedades o ciudades resilientes, que podamos enfrentar estas enfermedades, estas pandemias frente a la adversidad y salir. Hemos hablado también de ciudades resilientes cuando, por ejemplo, suceden los sismos, el sismo del pasado septiembre de 2019, si no me equivoco. ¿17? ¿19? Sí. No, 17, ¿no? ¿17? El 17. Ya perdí la cuenta. Y bueno, la resiliencia se vio cuando salimos de manera solidaria, bueno, al menos los capitalinos, a apoyar y estar rescatando personas. Vimos una imagen emblemática de un militar que lloró porque no pudo rescatar a algunas personas. Y bueno, se vio la solidaridad y se vio esa resiliencia, o al menos es cuando se habla de resiliencia. Claro, y creo que también es importante pensar con mucha seriedad en el futuro. En el futuro a partir de estos aprendizajes. Es decir, nuestras ciudades no pueden seguir estando o seguir creciendo como lo han venido haciendo
nuestros espacios de trabajo tienen que sufrir ciertos cambios, nuestras maneras de trabajar y de convivir también lo harán. Y tenemos que aprender a incorporar estos aprendizajes, estas ganancias, estas cosas buenas que nos han pasado, pensando en que pueden venir otro tipo de fenómenos que también la naturaleza misma actúa de ciertas maneras y que deberíamos empezar a prepararnos para ciertas cosas sin caer en estas paranoias apocalípticas tampoco, que no nos hace nada bien, pero sí estar conscientes de que somos vulnerables como seres humanos, como sociedades, y aprender de ello. Y entonces en este año 1 que conmemoramos, si se puede hablar de conmemoración ya, lo que sí, bueno, a propósito de que si conmemoración o no, déjame también comentar o terminar la frase, en este primer año de conmemoración, de primer año de emergencia sanitaria, amerita una conmemoración donde recordemos a nuestras pérdidas familiares, a las amistades que han dolido mucho. Lo comentamos el programa pasado y voy a insistir, deberíamos de tener cada ciudad e incluso cada institución el centro en el que elaboramos, por ejemplo, el tecnológico, hay un tecnológico nacional y cada región tiene su tecnológico particular. Cada institución de dependencia gubernamental, digamos, tener su memorial también. Claro. Hemos tenido pérdidas, me parece, ya en esos niveles también, y demostrar que son pérdidas que nos han dolido a todos. Invitar, si vamos al nivel de institución, de una escuela, por ejemplo, una escuela pública donde también han muerto profesores, se sabe, y también han dolido, hacerles su pequeño memorial, sean 2, 3 personas, invitar a sus familiares a hacer una ceremonia y hacerles ver que nos dolieron esas muertes. Claro. Y hacerlo público, porque eso es también una pérdida colectiva y entonces estamos sufriendo un duelo colectivo y vale mucho la pena sacar ese dolor colectivo y compartirlo con todos, no sentirnos solos. Va a ser momento también, cuando hablamos de resiliencia, también demostrar que no estamos solos, que estamos acompañados, y esa es una manera de acompañar a nuestros compañeros, fallecidos, y a sus familias que también. Y creo que eso es muy importante, Carlos, porque al final de cuentas los rituales no son importantes. Para todos y cada uno, en nuestros diferentes modos de ser, de pensar y de actuar, tenemos toda una serie de rituales que nos permiten lidiar con lo bueno y con lo malo. Y en este caso, la pérdida de compañeros de trabajo, de amigos, de familiares, son pérdidas que incluso no hemos podido digerir como antes lo hacíamos. El asunto de acompañar a las personas que queremos y que se nos han ido, ya no lo podemos hacer de la misma manera y necesitamos nuevos rituales, necesitamos nuevas formas de expresar las pérdidas, pero también las alegrías y también otro tipo de situaciones. Justo cuando venía caminando para acá, paso por algunas tiendas donde venden vestidos como de fiesta, ¿no? Y pienso que hace un año, justo cuando se declara la emergencia o cuando comienzan a hacer los cierres de los espacios educativos, estábamos en una ceremonia de graduación, ahí en la institución donde trabajo, y tú veías las caras de los chicos sí alegres, sí contentos, pero también con mucho temor de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Y ya en este año, pues, muchos jóvenes han salido de la escuela, de la primaria, de la secundaria, de las preparatorias, de sus carreras universitarias, y donde, por ejemplo, las ceremonias de graduación eran estos rituales de paso, ¿no? Es decir, terminé una etapa, comienzo otra, y que ahora no se pudieron tener en muchísimos lugares. Y cómo pasas de un momento a otro sin ese ritual y sin ese estar preparado, ¿no? Me tocó trabajar con chicos de primer semestre en el septiembre pasado y les digo, ¿y cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Porque pues acabaron su prepa de un modo muy abrupto y están entrando a una escuela que no conocen. Sí. Porque no han ido a los salones, no han estado en la biblioteca, no han estado en sus laboratorios. Y sí, dicen, pues, es que ni siquiera creo que estoy, ¿no? O sea,
estos rituales que nos permitían sentirnos parte de. Uh-huh. Ahora necesitaremos crear algunos nuevos. Una foto de graduación justo tiene que ver con eso, con una ceremonia de que terminamos algo y en algún momento empezamos otra cosa. Y los chicos que están saliendo de prepa, que tienen su ceremonia de que terminaron, además están cumpliendo 18 años. Claro. Vamos, es todo un asunto de ceremonias, como dices, de cerrar cosas. De rituales y importantes, abrir nuevas cosas. ¿no? Digo, antes mandaban al joven a que cazara algún animal y lo trajera a la tribu y lo compartiera como símbolo de que ya podía pasar a formar parte de los adultos, y ahora esos rituales no los tenemos, ¿no? Y volvemos al asunto de si es doméstico, hay que hacerlo. Desde una familia donde se festeja el cumpleaños número 18 de ese jovencito que ya es mayor de edad, y también en las escuelas, seguramente va a haber una fecha oficial a nivel federal, y supongo que así en cada nación. Este día es el día conmemorativo para nuestras pérdidas colectivas. Pero no esperar a que lo haga la autoridad, también nosotros marcar como sociedad nuestros propios calendarios cívicos, y este es el de esta escuela, para conmemorar. O el de esta ciudad, o el de este estado, ¿no? Ajá. Creo que también ahí va a contar mucho el cómo como sociedad podamos participar en ello y proponer estos memoriales tan necesarios, ¿no? Y hemos platicado un poco de cómo como comunidad necesitamos reinventar muchas de las cosas que cotidianamente hacíamos, que ya no las podemos hacer. En algunos otros espacios habrá la necesidad de que se generen justamente eso, nuevos espacios para la convivencia. Uh-huh. Porque si estos asuntos de la distancia social van a seguir durante algún tiempo, pues nuestros espacios públicos, nuestra manera de vivir y de movernos en la ciudad también tiene que cambiar. Lo dices bien, porque va a llegar la vacuna, esperemos llegue, bueno, en estos momentos las personas de 60 años y más, después las personas de 50 a 60, y así nos vamos a ir. Y por eso digo, esperemos que nos toque ya en algún momento a todos. Nos tiene que tocar, ojalá sea más pronto de lo que... de los ciudadanos. Pero aunque recibamos la vacuna, no quiere decir que ya estamos curados o que ya estamos listos para la calle. Sin el riesgo de infectarnos, vamos a tener que seguir teniendo estas medidas de sana distancia, del gel, del lavado de manos. Todas las que ya estamos acostumbrados, habrá que seguir con ellas. Sí, pero fíjate que ahorita que decías justo del temblor, ahí tuvimos una serie de aprendizajes, unos buenos, otros malos, pero en ese sentido pienso, los sismos y las zonas sísmicas nos tienen que llevar a pensar en un diseño de ciudad que permita la movilidad de manera como más fluida, es decir, trazado de calles más amplias, con determinadas características, que las leyes de construcción te digan que sí, que no, qué altura, etcétera. Las zonas que son golpeadas por huracanes o que son afectadas por inundaciones también deben de prepararse para eso. Pero nunca en este espacio de la vida moderna habíamos pensado en una serie de políticas públicas, en una serie de ideas que permitan que las ciudades sigan funcionando aún con contagios, con enfermedades o con situaciones de pandemia. Y son situaciones que deberíamos de pensar, que deberíamos de platicar, sobre todo por esto que estamos viviendo. Fíjate que según veo, hay un pequeño boom para bien de las ciclovías en algunas ciudades, unas mal hechas, digamos, pero bueno, la intención, digamos, que es la que cuenta como primer paso en medio de esta pandemia. Y si hay algo que aprendimos es precisamente a manejarnos sin el vehículo y a caminar más ejercicio. Y bueno, ahí está la ciclovía mal hecha, pero ahí está, y el chiste es fortalecer esas partes. Y lo dices bien, como un primer paso, porque también las ciclovías en ciudades más grandes las plantean como la única solución a los problemas de movilidad urbana, y no lo es una alternativa. Y yo creo que este es el momento donde deberíamos de sentarnos a plantear esas alternativas para la vida en la ciudad, para la vida en la escuela, para la vida en el trabajo. Y también darnos cuenta de las grandes carencias que tenemos y cómo vamos a ir cubriendo esas carencias. Hablemos de
en este momento de estiaje muy fuerte en gran parte del país, el problema del agua. Sí, vamos a necesitar estar lavándonos las manos constantemente, aseándonos constantemente. Necesitamos entonces tener un sistema de agua potable y alcantarillado suficiente, eficiente, y que nosotros también como ciudadanos nos hagamos responsables de la parte que nos toca. O sea, esa parte no se nos tiene que olvidar, ¿no? Entonces, es momento de sentarnos a pensar en eso y a proponer desde donde nos toque, como académicos, como funcionarios públicos, como personas y ciudadanos que estamos interesados en nuestros espacios de vida, ¿no? Es que como ciudadanos vamos por delante, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a que el gobierno por delante, no. La sociedad por delante. Y si algo hemos aprendido es eso, ¿no? Sí. Oye, y en nuestra ciudad pequeñita, en la que vivimos tú y yo, sí, otra innovación también que me parece que puede tener un plus, un empuje en medio de esta pandemia, en donde queremos, o estamos al menos sensibilizados a reducir el vehículo privado y promover el vehículo público. Hay unos carritos muy simpáticos. Las mototaxis, que ahora ya, digo que por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, en el área de Tlajomulco, ya tienen como más de 6 años. Sí. En la ciudad donde viven mis hermanas también ya tienen algo así como unos 4 o 5 años, y que aquí son novedad. Pero además el diseño yo no lo he visto antes en otras ciudades. En Ciudad de México he visto, por ejemplo, hacia Nesa o hacia Chamalacán, unos que mejor, bueno, se sube la gente porque es también ya parte de su hábitat. Iba a decir mejor ni subirse, pero yo mismo los he usado. No, claro. Y hay que usar ese tipo de vehículos públicos y no tanto privados, es lo que estamos fomentando. Claro. Y estos son muy particulares, ya se verán en su momento en los memes. No sé si ya se están tardando con los memes. Sí, aquí la gente de la comunidad se está tardando. Vamos a invitar a los friki individuos a que hagan ahí memes de los mototaxis, ¿no? Sí estaría bien que ya sacaran unos. Mira, cuando una amiga me platicó de ellos, dice, es que la gente está criticándolos y está diciendo cosas muy feas de esos vehículos. Yo creo que cualquier alternativa que motive, y en economía usamos la palabra incentive, a los otros agentes a mejorar, bienvenido. Es decir, yo uso el transporte público porque soy una usuaria del transporte público, y los camiones que dan los servicios de ruta no son los más limpios, no son los más aseados, no son los que menos contaminan. Y si llega alguien a competir y esa competencia motiva al otro a mejorar, los ciudadanos salimos ganando. Si tú te fijas, la flota de taxis en general de la ciudad es vieja, contamina un montón y no son lo suficientemente efectivos o eficientes como quisiéramos. Y entonces si llega un nuevo agente proponiendo alternativas y eso obliga a los otros a mejorar, qué maravilla, porque entonces la competencia, ahí estaríamos viendo como si la competencia está llevando a la mejora, y entonces tú y yo como ciudadanos vamos a elegir lo que consideremos mejor para nosotros. Sí. Y no conformarnos con lo que hay, claro, porque eso es lo que nos ha pasado. Pues hay que agarrarlo como que están ahí como que las bases de algo nuevo, como ciudadanos. Sí. Hay que impulsarlo. Sí, y la otra tendría que ver con la movilidad a términos de el ciudadano de a pie. También esa es otra alternativa en las ciudades pequeñas, pero para ello necesitamos banquetas eficientes que permitan que las personas con algún tipo de impedimento de movilidad puedan subir y bajar de banquetas, que lo puedan hacer sin riesgos, que las personas que utilizan bastón, muletas, andaderas también lo puedan hacer. Es decir, son muchos pedacitos de muchas cosas donde entonces tenemos que darnos cuenta que ahí hay una oportunidad de mejora. Y eso estamos hablando nada más de la infraestructura urbana. Habría que pensar, por ejemplo, en nuestros trabajos. Oye, dijiste las oportunidades también que se dan económicas. Por supuesto. ¿No? Con esto se da una necesidad, también se crean oportunidades económicas. Sí, por supuesto. De una actividad que no existía. Y entonces estas mototaxis no existían en la ciudad y se genera ahí precisamente una oportunidad.
ojalá que se aproveche también en ese sentido. Sí, claro, y que también sean eficientes, que brinden el servicio que están prometiendo para que entonces la gente los pueda elegir y entonces funcionen como una actividad económica. Hoy otra actividad económica también emergida de esta emergencia sanitaria, los pedidos a domicilio por estos servicios de motocicleta también, o como lo puedan hacer llegar, pero aplicaciones, digamos, también donde ya puedes hacer pedidos de tu comida. Claro, y que era algo, en el sector alimenticio de la ciudad se había visto eso como muy perezoso, ¿no? Eran muy poquitos los lugares que te llevaban la comida a domicilio o que tú podías consultar de manera digital sus menús, sus servicios, ¿no? Y entonces un fenómeno negativo como la pandemia los obliga a modernizarse. Para bien de muchos, porque ahora tú y yo podemos bajar una aplicación, pedir comida a algún lugar, el súper a algún lugar, y nos lo llevan a nuestra casa. Y eso también está generando otras oportunidades de trabajo. Hay que verlo como oportunidades. Sí. Lo dicen bien, los momentos de crisis son problemas de oportunidades también. Sí, no, por supuesto. Digo, si nos quedamos solo en lo malo, pues estaríamos como en esta actitud como muy masoquista y de mucho sufrimiento. Y las que sufren, pues son las muchachas de las novelas. Y a ellas les pagan por sufrir. A nosotros no. Entonces tenemos que buscar alternativas que a pesar de que la estemos pasando mal o estemos pasando momentos complicados, podamos encontrar caminos y alternativas de solución. Claro. Oye, aquí nos están diciendo algunos amigos que ya nos están viendo. Bueno, Mayra Pérez. Desde Oaxaca, que es mi muy querida conexión. amiga. Esperemos que no se esté sufriendo tanto por parte de otras personas que nos están acompañando. Aquí Magda García, que también le mandamos un abrazo. Un gran abrazo. Por estarnos acompañando. Nos comenta muy pertinente el tema. Me gusta la idea de que los memoriales sean una vía para la regeneración colectiva. Claro. Sí, estamos muy de acuerdo con ello. Mayra ya también nos comenta, dice, ya regresé porque estaba como que con sus problemas de conexión. Se han presentado muchos cambios, por ejemplo, aumentaron los servicios a domicilio por mensajería también. Claro. Esto, desde luego tuvo un boom también esto de la mensajería, pero lo que no ha cambiado, dice, es la calidad de servicio. Dice, por ejemplo, Estafeta dio oportunidades de trabajo, pero ojalá mejore la calidad, comenta Mayra. Sí, claro. Hubo un boom también en las compras por internet y quienes no se animaron, abrieron cuentas, yo incluido, para abrir una cuenta por Amazon o alguna otra. Te soy franco, lo hice una vez y no lo volví a hacer. Yo sigo siendo de consumir localmente, ir y pararme en la tienda y ver. Pero fíjate, independientemente de eso, digo, yo no tengo ninguna cuenta en ninguno de esos servicios, pero son alternativas. Y creo que lo importante es esas alternativas y que la gente tenga alternativas. El problema es cuando no las tiene. Sí. O sea, el problema es cuando tú no tienes una alternativa a surtir tu despensa, cuando no tienes una alternativa de movilidad. Y algo que a todos nos ha pegado en determinado momento, y mi amiga Mayra no me lo va a dejar porque también es profesora, cómo los servicios tecnológicos, en el caso concreto de Internet, también es parte de estas cosas que necesitamos empujar para que mejore. Estamos dando clases ahora, tenemos ya 1 año en este asunto de dar clases en línea, y profesores que no éramos amigos o tan amigos de la tecnología, tuvimos que aprender al vapor. Y si antes nos daba miedo una videoconferencia, ahorita nos echamos 4 en un día, con 4 plataformas diferentes, y a ninguna le sacateamos. Es decir, hubo un crecimiento muy padre de mucha planta, de muchos profesores, de muchos académicos en ese sentido. El problema es cuando no tenemos alternativas, ¿no? Cuando no tenemos alternativas de decir, donde yo vivo no hay señal, donde yo vivo no hay equipos de cómputo modernos para esto, donde yo vivo no tengo la posibilidad de... Ahí está el problema, y ahí hay que buscar soluciones, ¿no? Oye, y tú que estás comentándonos que eres profesora, eres docente, este regreso a clases, ¿cómo va a ser? Bueno, pues ya estamos viendo cómo es, justo con este apoyo de la tecnología,
que también, por cierto, diga de paso, nos comentan en una evaluación que tuvimos con nuestros alumnos también, en este caso de maestría, es que no, cuando hablando de la evaluación de los cursos, es que no fueron pensados para un curso a distancia, y les dijimos, es que no es como que una maestría a distancia, es una maestría escolarizada. Escolarizada y presencial. Así nos evalúa CONACYT, es su programa. Primero, en principio de cuentas nos preguntan, ¿es escolarizado o es a distancia? Decimos, es escolarizado, y así nos evalúan. Y somos un sistema escolarizado que se enfrentó a una pandemia, y entonces la tecnología nos está ayudando a sacar adelante la maestría, como a muchas otras instituciones. Entonces sí, también tener conciencia de que hay programas educativos que son presenciales, que están diseñados para ser presenciales, y que estamos haciendo lo posible, las escuelas o los de las instituciones, por sacar adelante los cursos, los ciclos escolares, que no se pierdan. Pero bueno, además de esto, lo que viene, ¿estamos preparados? ¿Tú cómo ves para un regreso a clases? En el corto plazo no, justo lo comentábamos con la gente de cabina antes de entrar al aire. Yo soy de la idea, así muy firme, de si el profesor no está vacunado, no está preparado para regresar al aula. Al final de cuentas, el profesor es quien está ahí, ¿no? Es decir, tú puedes armar grupos pequeños, que esos grupos pequeños sean itinerantes, que no estén toda la jornada, y puedes armar como muchos esquemas. Pero el que tiene que estar ahí es el profesor. Y podrá traer cubreboca, careta, lo que gustes, guantes, traje de astronauta. Yo quisiera dar clases con un traje de astronauta, algo parecido, porque debe ser mucho calor y con el clima de ahorita debe ser horroroso. Pero si tú no cuidas a tus profesores y los vacunas, los estás mandando a la batalla totalmente desprotegidos. Sí, yo sí sería de decir, sí regresamos a las aulas, pero vacúnenos primero a los profesores, y que los mismos centros de estudio, las mismas escuelas fueran funcionando como centros de vacunación. Entonces incluso vas teniendo como control de la población que estás vacunando, porque ya vacunaste a los profesores. ¿Qué te parece si la siguiente semana vacunas a la familia del profesor? Ahora vacunamos a tal grupo, pero que venga la familia de esos niños y también los vamos vacunando, y entonces vas cubriendo sectores de la población. Yo creo que en el asunto de la vacunación nos hace falta tantita más creatividad, porque lo leemos en las noticias, lugares donde las personas hacen colas de días o de horas para ser vacunados, lugares donde la vacunación es muy eficiente, muy rápida, y son estas alternativas que tenemos que buscar para ir solucionando estos problemas que vamos enfrentando. Y el de la vacunación creo que requiere creatividad, creo que requiere mucha disposición, y que busquemos estos caminos diferentes. Fíjate que a propósito de las oportunidades de las que estamos hablando también hay una chica que quiere entrar a la maestría y se le ocurrió, yo voy a hacer una tesis, o quiero hacer una tesis sobre cómo estamos preparadas las escuelas para el regreso a clases. Claro. Ahí también hay una beta de oportunidad para los estudios de maestría, digamos. No, claro. Tesis. Y que nos falta, ¿no? O sea, nos hace falta plantearnos en el mediano y largo plazo cómo vamos a ir analizando todos estos datos que se van generando. Es decir, el seguimiento de las personas que se van recuperando, los síntomas que siguen presentando, el tiempo que tardan en recuperarse, el gasto promedio de medicamentos, oxígeno, bla, 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 el costo promedio de atender a un enfermo con tales características. O sea, va a fluir o va a haber una cantidad de información maravillosa como para poder hacer estudios, para poder prever otras situaciones y prepararnos para ello, ¿no? Y en muchos ámbitos, o sea, en el ámbito médico, en el ámbito económico, en el ámbito académico, porque al final de cuentas es un problema que nos pega a todos. Se están generando muchos datos, como dices, y ahí están en bruto, digamos, para analizarse. Están en bruto, necesitamos hacer minería de datos. Varias tesis que pueden salir de ahí. Y en esto, justamente, como lo comentas, nos sale esas reflexiones. ¿Qué tan preparados podemos estar para el regreso a clases? Y bueno, un mecanismo que se puede ir también no esperar a que lo haga el gobierno federal, que dicte los lineamientos. A ver, la escuela, tengo mi planta de profesores, como dices,
cuántos de ellos son mayores de 60 años, cuántos mayores de 50, cuántos de ellos ya están vacunados, cuáles ya están vacunados y entonces preparados para regresar a clases de manera presencial, y los que no, entonces esperarlos un poquito y que sigan dando sus clases de manera a distancia, por ejemplo. Sí, no, pero es eso, o sea, es la generación de alternativas y que sean alternativas que solucionen. No alternativas que parchen, ¿no? O sea, si de repente hace un año justo pensábamos cómo vamos a resolver, y medio resolvimos y sacamos un semestre, cuatrimestre, dependiendo de nuestras formas de trabajo, y lo hicimos en educación. Cuando pasa el verano y tiene que empezar el nuevo ciclo escolar, pues las condiciones no eran ni siquiera las mínimas óptimas. Y entonces regresamos a los esquemas de clases en línea, con todas las alternativas que hubo, ¿no? Televisión, radio, videos, y en los diferentes niveles académicos. Pero sí se vuelve muy importante, a medida de que vamos avanzando y que se van descubriendo nuevas cosas, que vamos encontrando como nuevos caminos, desde nuestros espacios es ir generando estas ideas. A ver, ¿cómo está mi planta docente? ¿Cómo están mis alumnos? Si son chiquitos, si son medianos, si son grandes. Porque no le vas a dar el mismo tratamiento a los chiquitos de preescolar o de primaria cuando regresen a aulas, que a jovencitos de preparatoria o a chicos de carrera universitaria. Sí, cómo van a salir, cómo van a tomar su hora de recreo, por ejemplo, sus minutos de recreo, sí, porque no son los minutos de recreo, lo que se acostumbre, ¿no? Y en ese sentido pienso que la educación sí ha podido de alguna manera ser como más resiliente, porque ha encontrado caminos. Hay muchas empresas y negocios también han encontrado, lo decías hace ratito, ¿no? Los servicios de entrega, domicilio, etcétera. No todos han sido receptivos a estas nuevas formas, no todos han encontrado alternativas, ¿no? Y es también parte de encontrarle solución a eso. Oye, a propósito de que ahí están los datos para analizarse, sí me gustaría comentar también, para compartirlo con los amigos que nos están viendo y nos están escribiendo, ahorita seguimos leyendo sus mensajes. Ahí están los datos, por ejemplo, yo quiero ser optimista en cuanto a la campaña de vacunación. Sí. Ya van 4.5 millones de vacunas puestas, digamos. ¿En dónde? Y están en México. En México. 4 millones y medio de vacunas puestas. Y si lo comparamos, digamos, porque en la mañana estaba viendo, Chile, el líder en vacunación, llevan menos de 4 millones puestas, con la diferencia de que son Chile como 7 millones en Chile, ¿no? 19 millones de habitantes, o sea, México tiene 130 millones. 130 millones, sí. Pero o sea, el punto, bueno, en mi punto al menos es que 4.5 millones de vacunas puestas no es cosa menor. No. A diferencia de otros países donde todavía no llega la vacuna, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, son datos a analizar. Sí, y que tienes que tomar en cuenta otras características. El dato bruto no te sirve. Siempre tenemos que contextualizar. Siempre, porque si no el puro dato, caemos en una trampa y entonces generamos, como dicen los econometristas, correlaciones espurias, ¿no? Ajá. Y entonces vemos cosas que no son. Y entonces sí habría que contextualizar en términos de población relativa, población absoluta. Sí. Otro caso que le ponen como exitoso, que es exitoso, no se va a negar, Israel, claro, que ya tiene el 100%, digamos, pero son 9 millones de habitantes. Claro, y aparte ellos con un sistema de organización cuasi militar por las condiciones mismas del país. Entonces también no puedes como comparar en términos de organización, porque su organización social está como encaminada para ello, ¿no? Y ahí está, o sea, el asunto es sí ser optimistas, pero también creo poner los pies en la tierra para tampoco irnos como con la idea de que como ya están las vacunas, ya podemos salir de vacaciones, ya podemos hacer como la vida de antes. O sea, nos tiene que quedar muy claro que la vida no va a ser como antes. Podemos encontrar alternativas, formas de seguir socializando en la familia, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Pero tenemos retos muy fuertes.
O sea, seguimos teniendo retos muy fuertes, claro, y no hay que olvidarlos, y hay que buscarles salida, hay que buscarles un camino a esos retos. No es lo mismo una ciudad media pequeña como esta, que es de 115,000 habitantes, a una metrópoli de 4 millones, o a una comunidad donde no son ni 2,000 personas. Sí. Mira, vamos a seguir leyendo los comentarios. Mayra Pérez nos dice: las personas que venden fruta van a domicilio, es fabuloso, comenta, las frutas y verduras hasta mi casa. En Oaxaca. En Oaxaca, claro. Su experiencia. Y acaban de tener el viernes pasado fue el viernes de Samaritana, que es uno de los rituales, hablando de eso, de los rituales sociales más bonitos que a mí me ha tocado, porque los negocios ofrecen agua fresca a la gente que va pasando, simulando cuando la Samaritana le da agua a Jesús, que la saca del pozo, y ahí la convence, y ya la vuelve buena mujer. Pero es de estos ritos sociales tan bonitos, donde la gente crea comunidad, crea lazos de comunidad. Y sí, les comentaba a mis amigos: ay, hoy es viernes de Samaritana, los extraño. Pues sí, claro. Es que es el chiste, generar lazos de confianza, claro, de colaboración, de cohesión social. Y con eso reduces el riesgo de por el contrario, la segregación social. Claro. Bueno, también nos comenta los servicios de calidad de la señal y cursos en línea son nuevas oportunidades de crecer, justo por lo que comentamos hace un momento. Claro. Así es, como docente de educación media superior, mantengo el contacto con mis estudiantes a través de mensajería instantánea, buscando alternativas para apoyar a mis estudiantes, lo que estábamos comentando. Claro. Y Jorge López Canales nos comenta que las desventajas de la nueva normalidad ha desarrollado la deserción entre los alumnos, cosa que también es cierto, y seguimos con ese riesgo de que se sigan perdiendo las oportunidades. Por supuesto. Y se me viene a la mente un caso, el que los chicos que en estos momentos están esperando oportunidad de examen para la UNAM, de repente no se puedan presentar porque no pueden hacer el viaje por falta de recursos. Por otro lado, también está ayudando la conexión precisamente por internet para que puedan hacer todos los trámites en línea. Y por otro lado, hay universidades que ya cerraron incluso su proceso de selección y ya los alumnos están aceptados. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, que mientras la UNAM está todavía en proceso de vamos a hacer el examen, el Tecnológico de Monterrey ya lo dio por cerrado. Ya. También diferentes maneras de ver ahí. No, y de resolver, ¿no? Ajá. O sea, diferentes maneras de resolver. Universidad de Guadalajara dijo que para este periodo los que tenían como ficha se iban a considerar promedios y expedientes, y a partir de eso tomaron las decisiones de admitir a determinado número de alumnos. Sistema de Tecnológico Nacional de México sigue con la idea de hacer algún tipo de examen o de examinación, más promedios, más expediente, y bueno, cada institución educativa va resolviendo conforme va encontrando alternativas. Sí. Ahí me llamó la atención que la UNAM quiere hacer su examen presencial. Lo va a hacer, digamos, ¿no? Ya están ahí como que... No, y que tiene que buscar el modo, digo, ahí pienso que en el estadio de los Pumas ahí puede acomodar a uno cada 4 gradas, sí. Y a diferencia del TEC de Monterrey, que lo hizo a distancia también, con 2 dispositivos, uno donde te enfocaba a ti como estudiante haciendo y el examen, otro donde se veía que no tuvieras nadie alrededor, ¿no? Más bien el otro iba a comentar que con la aplicación, donde tienes que estar llevando el examen, y es una aplicación en la que ya no te puede salir, una vez que entras ya no te puede salir, digamos, para andar navegando en otra ventana y andar copiando. Sí, digo, van a encontrarse estas alternativas, y ahí es donde vemos la importancia también que tiene el desarrollo científico y tecnológico. Es decir, el que podamos tener estas alternativas para dar clases, para hacer exámenes, que tengamos más alternativas de vacunas, de manejo de datos, de pensar nuestras ciudades de otro modo, te está hablando también de que es necesaria la ciencia, la tecnología, como herramientas que nos permitan las mejoras. O sea, no son solas, son las herramientas que nos van a permitir mejorar. Oye, y volvemos también aquí hay que relativizar. No es lo mismo el número de estudiantes aspirantes de la UNAM, que recibe la UNAM, al que recibe el Tecnológico. No, claro, entonces, nunca. Uno sí son una forma de evaluar si es factible, la otra requiere otras mecanismos. No, y que obedece a esquemas de mercado educativo diferente.
punto, ¿no? O sea, no podemos o comparar la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, o la Universidad de Guadalajara, o la Autónoma de Querétaro, o la Autónoma de Yucatán. O sea, todas van a buscar alternativas para resolver su asunto de aceptar alumnos, ¿no? Resolverlo y que no se detenga eso. Exacto, que no se detenga. Porque no podemos detener esa parte. ¿Quién más nos está comentando aquí? Mayra nos comenta la Universidad Tecnológica de Guajuapan, de la Mixteca. UTM en Oaxaca. De la Mixteca, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, que forma parte del grupo de universidades tecnológicas de todo el país. Nos comenta que también tiene otra propuesta de examen de admisión, buscando las alternativas porque habla de su hijo, irá allá a presentar su examen de admisión, también al parecer lo va a presentar en línea. Y apoyan en los trámites, está comentando. Sí, claro. Habrá que buscar esas formas para que los chicos no se pierdan con la posibilidad de entrar a la universidad. Sí, no. Y esa es parte como de esa creatividad que nos hace diferentes, ¿no? Es decir, y cada subsistema educativo tendrá que buscar esas alternativas, y también en cada nivel académico, porque también las exigencias para entrar a una carrera universitaria son diferentes de las exigencias para entrar a un nivel medio superior o a educación secundaria. Y entonces estas alternativas se tienen que generar. Oye, me llamó la atención eso que comentaste, muy cierto. Que ya chicos que están ingresando como nuevo ingreso a la universidad y que te dicen que no lo sienten, como que no se sienten. Es que no han ido a la escuela. O sea, no han estado en un salón de clases, no han vivido la experiencia de estar en la cafetería de la escuela, o de jugar en las canchas, o de que no hubo camioncito y hay que bajar desde el cerro hasta la civilización. Es decir, no ha habido un ritual de paso para ellos, ¿no? No ha habido un ritual de paso. En muchos casos, yo hablo de los que han sido mis alumnos, no lo han tenido. Y entonces, pues, ¿estás en esta escuela? Pues sí, pero como si no, Porque están, pero no están físicamente, no han estado ahí. En ese caso, una ceremonia de bienvenida que también no falta. No, y que se les hizo. O sea, que se les hizo y que de alguna manera les fue física. O sea, ellos tuvieron que ir al tecnológico y estar ahí. Pero no comparas la experiencia de estar un día en la escuela a estar todo un semestre ahí. Es decir, estar en los salones, usar los baños, usar la biblioteca. Sí, interesante verlo. No sé si hay elementos para hablar de un año perdido, volviendo al asunto de la idea del año 1 o el año 0, no sé si puede hablar de año perdido en términos de emociones, porque los procesos han continuado y están ahí, y se ha salvado el ciclo escolar, por ejemplo, pero un cumpleaños, por ejemplo, ese ya muchas veces ya no se celebró, o no como quisiéramos. Yo creo que ahí también va a depender mucho de la persona y de cómo viva esos entornos, ¿no? Para alguien que es muy importante la celebración de un cumpleaños y no hacerlo, pues lo sentirá como una pérdida. Para alguien que tiene otra manera de pensar, es decir, me importa más mi familia y me importa más la salud de quienes yo quería invitar, y por eso mejor me detengo, y cuando las cosas lo permitan, entonces nos reuniremos. También te habla de un optimismo y de una esperanza y del cuidado para con la persona, ¿no? Entonces yo creo que también uno puede elegir en ese sentido qué quiere. Y lo hemos platicado en otros espacios. El asunto es que estábamos tan acostumbrados a un ritmo de vida que no nos deteníamos a revisar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Hacíamos las cosas como por hacerlas, y creo que una parte importante de este año de confinamiento ha sido estos ejercicios de introspección, que no estábamos acostumbrados a ello, ¿no? El mismo ritmo de vida, la misma aceleración que traíamos, llegábamos a un lado y nos íbamos a otro, al cine, íbamos a tomarnos una copa, lo que sea. Entonces ya no había este momento de sentarme y reflexionar. Y creo que también eso para muchos ha sido un descubrimiento muy interesante, el de darse esta oportunidad de decir, verdaderamente esto es lo que quiero, este es el camino que yo quiero seguir en el mediano o en el largo plazo. Y creo que también se vale. Claro.
Oye, estamos ya unos 10 minutos de terminar. ¿Qué otras reflexiones que se pueden hablar del año 1? Pues mira, yo creo que en ese sentido hay un reto muy importante que sería el reto medioambiental, porque ya hablamos de la comunidad, de la familia, de la escuela y del trabajo. Ahora con este estilo de vida donde tenemos que tener más precauciones y todo, también hemos generado más basura. Uh-huh. Y habría que pensar en ese sentido, ¿qué vamos a hacer con esta nueva basura? Uh-huh. Una basura diferente, ¿no? Esta de tipo sanitario y hacia dónde va a ir y para dónde va a ir. Uh-huh. Y me gustaría muchísimo recomendar, ahora sí que su tía Edith les viene a recomendar este texto. Ahí los chicos de cabina me indican si ahí se ve bien. Perfecto. Yuval Noah Harari es uno de los pensadores que en los últimos años ha cobrado una relevancia muy importante. Él es historiador, es israelí, es judío, uh-huh. Y él lo dice, soy israelí, soy judío, soy gay y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Tiene ahí varias particularidades. Y este libro a mí me gustó mucho. Es un libro te vamos a decirles, el año del 2018, donde plantea estas 21 lecciones para el siglo XXI. Y en este libro habla de tecnología, de política, de esperanza, de verdad y de resiliencia. Uh-huh. Y habla de cosas que estamos viviendo que uno pensaría, consultó la Ouija, habló con Nostradamus, o por qué puede anticiparse. No, un académico con datos históricos, porque incluso lo pone en perspectiva histórica. Muchas de las cosas, muchos de los argumentos que él da ya se venían venir, nada más que no los estábamos viendo, ¿no? En el caso de el manejo de datos, ahorita que hablábamos de todos estos datos que se van a generar, ¿quién se los va a quedar? ¿Quién los va a procesar? ¿Quién los va a almacenar? ¿Y quién va a tomar las decisiones a partir de esos datos? Sí. Y ya lo planteé aquí. Sí. El asunto del reconocimiento facial, de la inteligencia artificial, de muchas de las cosas que pudieran parecer ciencia ficción, ya los trata aquí, ¿no? Este asunto de los nacionalismos, este asunto de, no, primero las vacunas para mi país y ya lo que me sobre se los vendo a ustedes. No, nosotros somos más buenos porque somos de este color. No, ustedes son los malos porque son de este tipo. Es decir, este resurgimiento de los nacionalismos religiosos, de los fanatismos, también ya vienen platicados aquí. Entonces, yo creo que es un libro... entendiéndolo como el estudio de un historiador con estas, y él lo pone muy claro, o sea, él te habla desde su ser israelí y desde ser judío y desde ser historiador, ¿no? Y entonces no niega la cruz de su parroquia, en este caso no niega la kipá de su cabeza y te lo pone en esa perspectiva. Y creo que sí es importante acercarnos a quienes nos pueden dar como luz. Y en este caso, fíjate, una de las materias más despreciadas, la historia y la filosofía, son quienes han venido a darnos como remansos de claridad para la toma de decisiones, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también tendríamos, nosotros como individuos, quienes somos académicos, quienes trabajamos con gente, sí tratar de voltear un poquito a estas perspectivas históricas, filosóficas, de cómo abordar estas problemáticas y tener otro lugar desde donde ver esta realidad. Vale la pena entonces para la reflexión. Fíjate que una de ellas, de las que comentas, es los datos que se pueden estar generando en adelante, porque por ejemplo una aplicación lo que contiene por delante tus datos personales, por ejemplo, tus datos biométricos. Y justo ahora hay una iniciativa, están trabajando en una iniciativa desde el Congreso en México para el manejo de los teléfonos celulares, que de repente se compran muy fácil los chips, y lo que quieren justamente que la ley obligue a los usuarios a incorporar sus datos biométricos. Y bueno, la reflexión es, ¿quién se va a hacer ya no tanto ¿quién se va a quedar con esa información? ¿Quién va a manejarlo? Sino quién se va a ser responsable del manejo de esos datos, porque comentan, y me parece que vale la pena reflexionarlo como en una reflexión de, bueno, tranquilos, vamos a pensar más esa ley. ¿Quién se va a hacer responsable de esos datos? Porque va a contener datos personales que incluso te pueden poner
en un momento de vulnerabilidad frente a personas que, por ejemplo, quieren estar secuestrando a personas, ¿no? Y si tienen esa base de datos... vamos, el manejo de la información ya lo sabíamos. O sea, la información es poder. Quien maneje la información, quien maneje los datos, pues va a poder entonces hacer muchas cosas con ellas, para bien o para mal. No, pero entonces hay muchas preguntas que no nos hemos dado el tiempo de hacérnoslas, y la otra es de buscarles respuesta. Porque apenas nos comienzan a surgir estas dudas. Ya alguien lo ha planteado en un libro. El otro filósofo importante de los tiempos modernos es sudcoreano alemán, Byul-Chul Chan. Se me olvida su apellido, pero tiene un libro que se llama La Colmena, que es maravilloso. Pero de nuevo, o sea, son estas reflexiones que ellos ya las habían hecho, ya las habían anticipado, y que ahora nos están pegando, ¿no? Y que vale la pena darse un clavado ahí. Y vale la pena, como dices, es un libro de historia. La historia te dice muchas cosas de cómo han sido en el pasado. Claro. Y te ayudan, sí, a construir cómo pueden ser los escenarios a futuro. Sobre todo eso, ¿no? Estas perspectivas diferentes que habría que estar como considerando, y pues es la recomendación para No nos puedes fallar con la recomendación. No para leer o para ver. Oye, nos quedan unos minutos para terminar el programa. ¿Algún otro punto de reflexión de este año 1 Pues la otra es no descuidarnos, no bajar la guardia. El hecho de que comiencen ya los procesos de vacunación en los diferentes espacios del país no nos debe de quitar la responsabilidad, primero personal, luego familiar y luego comunitaria, que debemos de seguir teniendo. Hay que seguir siendo solidarios, seguir siendo empáticos con las personas que nos rodean, a las que estimamos, a las que queremos. No los queremos ver enfermos, y entonces sí, más vale seguirse cuidando. No queremos enfermarnos nosotros tampoco. Entonces sí es importante que seamos precavidos, seamos prudentes, ¿no? Yo sé que mucha gente ya no aguanta estar encerrado en su casa y que quiere vacaciones y todo, pero híjole, ahí es jugarnos un volado que nos puede salir muy, muy caro como sociedad. Porque ¿no? También platicábamos antes del programa que te da el COVID, digamos, a quienes ya les ha dado, y luego las secuelas duran meses. ¿no? Para salir ya bien, duran meses que te sofocas. Y que todavía no tenemos como mucha claridad de qué va a pasar en el más largo plazo, ¿no? Algún daño en algún órgano, etcétera. O sea, todavía nos falta mucho que caminar. Entonces, pues lo importante es que estemos juntos, que estemos completos. Vamos a ver qué le depara esta generación de la pandemia por COVID. Ándale. Sí, no, aquí ya no vamos a ser generación X, Y o Z. No, soy pandemia COVID, o soy pandemia fulana de tal, ¿no? Pero como lo comentas, lo importante es qué enseñanza nos deja, cómo nos vamos a comportar para la siguiente epidemia que va a llegar. Sí, no, tarde o temprano van a seguir sucediendo cosas, ¿no? Y entonces necesitamos estar preparados para ello, no de manera apocalíptica ni como zombies y todas esas cosas tan bonitas que nos gustan en las películas. Nuestras realidades son más terrenales, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos aprendiendo y qué queremos para el futuro? Oye, aprovechando este último 2 minutos que tenemos también, hay sí un llamado también a la autoridad, también ser receptivas en las propuestas que se pueden estar haciendo, porque te pongo también un caso, ahora que están vacunando a los adultos mayores, hay personas avecindadas, que se les dice, que no nacieron en la ciudad. ¿Cómo demuestran que tienen los 60 años y que son de la localidad? De la comunidad, que pertenecen. Porque el primer requisito es que seas de localidad y te piden tu IFE. Oye, tú llegaste con tu hija porque ya no te puedes valer por ti mismo, y entonces llegas, no tienes IFE, y entonces ¿qué están haciendo las autoridades? Y me consta por lo que está sucediendo en nuestro municipio, le están pidiendo al adulto que entonces vaya a tramitar su carta de avecindamiento. Imagínate. Hacer cola para hacer eso, ¿no? Pongamos que no hay cola, pero lo obliguen a ir al ayuntamiento para tramitar eso. Y están llegando, no puede llegar más bien, y le dicen, entonces tienen que entregarme un certificado médico que me diga por qué no viene la persona, y entonces se vuelve burocrática la cosa, que es una medida que están dando algunos compañeros
Bueno, esta persona, si bien está vecindado, sí está recibiendo desde hace años los servicios médicos del IMSS, del ISSSTE, ahí está con sus consultas periódicas. Esa es una manera de comprobar que llevas años residiendo en la ciudad. Y entonces ya con tu cartilla médica, eso tendría que ser suficiente. Y que uno esperaría que las autoridades fueran más sensibles, más empáticas y más solidarias, particularmente con quienes están más vulnerables, que son los adultos mayores, ¿no? Y entonces ahí también te habla de estas ganas de sí hacer las cosas o de estas ganas de dificultar las cosas. Exacto. ¿No? Y entonces sí, ahora sí que necesitamos sacar lo mejor de nosotros. Exacto. Y no lo complicado, ¿no? Muy bien. Bueno, también en este último minuto ya comentar también, hay personas vulnerables que si bien no tienen los 60 años están en ese cuadro vulnerable. Uno de ellos también se ha comentado son las personas que están incinerando cuerpos por COVID, que también están ahí, son de 40 años, 30 años. Son trabajos de riesgo, de alto riesgo y que no han sido considerados para la vacunación, como también mucho personal médico todavía no está o sea, el 100% del personal médico todavía no está vacunado. O los que están manejando los desechos, que hablabas de desechos, los desechos COVID también, que lo están manejando, que no tienen sus mayores de 60 años, pero son población expuesta. Bueno, pues ahora sí nos vamos, ya con el último comentario de Claudia María Lugo. De Cajetas Lugo, de Sayula, Jalisco, a todos mis amigos de Jalisco, de Aguascalientes, de Estados Unidos, que nos están viendo, pues... Y ahí te mando un saludo afectuoso y bueno, a todos los amigos que nos pudieron estar acompañando, muchas gracias. A todos y cada uno por estar de atentos. Ellos. Y pues nos despedimos, Edith. Nos vemos pues en la a próxima. cuidarnos mucho, a cuidar a nuestras familias. Gracias a la gente en cabina, gracias por todo el apoyo a lo largo de este año del COVID y ya tendremos nuevas. Que hasta donde sé, la hemos librado todos, si no me equivoco. Sí, aquí el equipo está completo y eso es una maravilla. Podemos presumir todavía que al menos los que estamos en esta cabina, en este todos estudio, completos. No hemos tenido COVID. No, hasta donde tampoco. sé. Completos. Más locos que de costumbre, pero bueno, eso ya, de la radiación solar y son otros fenómenos que nos han dado. Oye, pues muchas gracias. Y gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Código Libre